Buenos días. Bienvenidos un día más a Asturias Innova, el proyecto del Grupo El Comercio que trata de analizar y divulgar el mundo de la innovación desde Asturias. El de hoy es el tercer encuentro de la jornada El Mundo tras el COVID-19, una mirada transversal obligada por la actual situación provocada por el coronavirus y que persigue conocer algunas claves de este momento que nos toca vivir. Hoy tenemos dos invitados, otros dos invitados de lujo, dos científicos que trabajan en nuestra región y que son un referente nacional e internacional en sus campos. Y con ellos queremos hablar en esta ocasión de la investigación del coronavirus en Asturias. El primero de ellos es Mario Fernández Fraga, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, con adscripción al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, CIN. Asturiano, nacido en 1971, en 2001 comenzó su etapa postdoctoral en el Laboratorio de Epigenética del Cáncer del Programa de Patología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como becario Fulbright, pasando a ser investigador Ramón y Cajal del mismo grupo en 2005. En 2006 se establece una línea de investigación sobre epigenética, desarrollo, envejecimiento y cáncer. En 2008 se traslada al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, el IUOPA. Ha publicado más de 200 artículos científicos con un índice H superior a 60 y ha dirigido 8 tesis doctorales. Y además, para nuestra satisfacción, forma parte del Comité Técnico de Asturias Innova. Por su parte, Adolfo Fernández Valdés, nacido en Sotrondio en 1974, es licenciado en Química Orgánica por la Universidad de Oviedo. A la finalización de su licenciatura se incorpora al Instituto Nacional del Carbón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde realiza su tesis doctoral. En el año 2002 se incorpora al Grupo de Materiales Nanoestructurados del Instituto Nacional del Carbón, grupo que constituye el origen del que será posteriormente el Centro de Investigaciones en Nanomateriales y Nanotecnología, el CIN. Tras una amplia experiencia nacional e internacional, en el año 2016 se reincorpora al CSIC y desde octubre de 2018 es investigador distinguido del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, del que es director en la actualidad. Es autor de 80 publicaciones en revistas científicas internacionales y de 2 capítulos de libro. Director de 6 tesis doctorales y 5 trabajos de fin de máster, ha participado en proyectos de I+D, es autor de 11 patentes y ha presentado más de 70 trabajos en congresos científicos. Estaba previsto que me acompañara en esta ocasión Cristina Tuero, compañera del Comercio, jefa de Internet y coordinadora de Asturias Innova, que conoce como pocos este mundo de la investigación, como ha demostrado en los numerosos artículos que ha publicado en nuestro diario. Tenemos en este momento un problema técnico que vamos a intentar resolver para que ella también esté presente. En todo caso, buenos días a los dos, Mario, Adolfo, y gracias por acudir a esta cita de hoy. Buenos días. Buenos días, José María. Gracias por la invitación. Muy bien. La primera pregunta para los dos sería conocer cómo han vivido ambos el confinamiento. Primero de una forma personal, más tarde veremos la parte profesional. Mario, si te parece. ¿Tú, Adolfo? Como quieras. Bueno, empieza tú, Mario, como quieras. Venga, va. Bueno, en mi caso, complicado. Tengo 2 críos en edad escolar, que además hacen mucho deporte y tal, y entonces, pues bueno, nos tuvimos que adaptar a la situación, una situación nueva para todos y bueno, con muchos cambios. Los críos han tenido que aprender a seguir estudiando desde casa, algo que no habían hecho nunca y que, bueno, como a la mayor parte de los críos, se han tenido que adaptar a ello. Ya iremos viendo con el tiempo el resultado de cómo va todo esto. Y luego, pues, a nivel de deporte es complicado porque, como comento, mis hijos hacían mucho deporte y el tema del confinamiento, pues, hemos tenido que llevarlo lo mejor posible, pero bueno, sí que se ha notado mucho.
Bueno, En tu pues caso, Adolfo, decías, sí. yo, desde el punto de vista personal, a ver, lo más destacable y más importante es que personalmente no he tenido ningún caso próximo de coronavirus, que sí que realmente es lo más preocupante en este caso. Es verdad que nos ha tocado vivir una situación muy atípica, el tema del confinamiento, a pesar de que con todas las, digamos, facilidades que se tienen en estos tiempos de conectividad, tanto desde un punto de vista de ocio como de trabajo, pues se puede considerar que se hace más llevadero, pero no ha dejado de ser una situación complicada. Pero bueno, personalmente sin mayor trastorno, pues que incorporar a las rutinas diarias pues todos los protocolos de seguridad para evitar todo el riesgo de contaminación por el virus y todas las medidas de seguridad extra que son más que necesarias, pero sin ningún gran trastorno realmente desde el punto de vista personal. Bueno, fenomenal. Eso es para celebrarlo. Y en el aspecto profesional, ¿cómo afectó vuestro trabajo y el de vuestros equipos? ¿Cómo tuvisteis que estructurarlo todo para seguir trabajando? Mario, en tu caso. A nivel profesional sí que afectó también bastante, sobre todo a dos niveles. Bueno, por un lado, claro, tuvimos que adaptarnos a las medidas de distanciamiento social y entonces tuvimos que establecer turnos en el laboratorio, turnos de trabajo. Al principio solo iban las personas que eran absolutamente necesarias para mantener animales, para mantener cultivos, etcétera. Ahora ya estamos un poquito mejor, pero sí que es cierto que eso nos hizo pues un poco congelar algunos de los proyectos que teníamos en marcha. Y luego, por otra parte, como sabéis, también pusimos en marcha un proyecto que tiene que ver con la detección del virus. Entonces, una parte de los recursos del laboratorio los dedicamos a este proyecto, con lo cual otros proyectos pues sí que hemos tenido que un poco bajar el ritmo con estos proyectos que teníamos en el laboratorio. Entonces, bueno, pues ahora estamos adaptándonos a la nueva situación. Como digo, hemos establecido turnos. Hay personas que pueden trabajar desde casa. El laboratorio es un laboratorio que hace mucho análisis de datos. Entonces, las personas que pueden trabajar desde casa están trabajando desde casa. Todo el tema de análisis de datos intentamos que se lleve desde casa. Y bueno, pues adaptándonos un poco a la situación. A la situación, ¿no? Y en vuestro caso, Adolfo, vuestro equipo. Sí, a ver, en la misma línea que comenta Mario, pues yo diferenciaría un poco dos niveles o dos fases, ya que está tan de moda el término fase, que fue en una primera etapa en la que estábamos con el confinamiento, lo que se ha potenciado muchísimo ha sido el teletrabajo. Es cierto que, como comentaremos más adelante, nosotros también estamos involucrados en un proyecto que tiene relacionado con la temática del COVID, que entonces había que hacer trabajo presencial también, incluso en la situación de confinamiento, y nos hemos tenido que ir arreglando. Pero sí que es cierto que se ha dado un gran impulso al teletrabajo porque muchos de nuestras tareas cotidianas pues realmente se pueden desarrollar con un ordenador cada uno desde su casa. La segunda fase ha sido cuando ha comenzado la reincorporación de los trabajadores al centro. Entonces, en ese sentido, el CIN es uno de los centros del CSIC. Entonces, desde la institución se había organizado que cada centro estableciese un plan de contingencia para la reincorporación progresiva del personal investigador a los laboratorios. Por las características de nuestro edificio y el número de personas que estamos trabajando aquí en la sede del entrego, nos ha resultado, podemos decir, relativamente sencillo el ubicar a los trabajadores para garantizar la distancia de seguridad, controlar el acceso a laboratorios para que no haya grandes aglomeraciones y en estos momentos estamos trabajando ya prácticamente con todo el personal reincorporado. Entonces, bueno, más o menos se ha podido solventar la situación, aunque lógicamente hemos tenido que adaptarnos. Adaptarse. Perfecto. Recientemente se había dado a conocer que Asturias lidera 4 proyectos nacionales frente al COVID-19 con más de una veintena de equipos de investigación. Y en 2 de ellos figuran vuestros equipos, ¿no? Quería preguntarles cómo surge esta iniciativa de empezar a trabajar en algo relacionado con el COVID-19. ¿De dónde parte esta iniciativa, Mario? Bueno, a ver, claro, en nuestro caso nosotros no somos virólogos. Nuestro grupo es un grupo que está interesado en pues, el estudio de procesos epigenéticos en envejecimiento y cáncer. Nunca habíamos trabajado con virus, pero sí que es cierto que utilizábamos herramientas moleculares
que en un momento dado pensamos que se podían utilizar para detectar al virus. Entonces, pues bueno, cuando surgió todo esto, pues lo pusimos encima de la mesa, lo materializamos. Un postdoc que trabaja en el laboratorio, Juan Ramón Tejedor, pues materializó una propuesta prácticamente en un fin de semana de cómo podíamos utilizar estas herramientas moleculares para tratar de mejorar a lo que es el virus. Y entonces, pues básicamente así empezamos. Pues enviamos la propuesta. Inicialmente la propuesta la financió internamente el CSIC y luego posteriormente ya la financió el Instituto de Salud Carlos III. Vuestro proyecto, Mario. Nos lo tienes que traducir un poco para que lo entendamos todos. Sí, vale, perdona, no te entendí bien, José María. ¿En qué consiste en concreto vuestro proyecto? No, y te comentaba que nos lo tradujeras un poco para que lo pudiéramos entender todos. Es un proyecto que plantea la utilización de balizas moleculares para reducir los costes y el tiempo de ejecución de la PCR, que es la famosa técnica que se utiliza ahora de rutina para detectar la presencia del virus. Las PCRs básicamente lo que hacen es obtener el material genético del virus del paciente, se obtiene el material genético, se purifica el material genético del virus del paciente, de muestras tomadas con hisopos. Esto estamos hartos de verlo por televisión, y luego se extrae ese material genético, se purifica y después se amplifica mediante una técnica que se llama PCR, que lleva un tiempo. Este es uno de los problemas que tiene esta técnica, y con esa amplificación sabemos si el paciente tiene el virus o no tiene el virus, viendo si amplificamos su material genético. Esta técnica es muy buena, de hecho, y es muy sensible, pero tiene algunas limitaciones, que básicamente se tiene que utilizar con equipos sofisticados y el tiempo de ejecución debido a ese periodo de amplificación pues es bastante largo, ¿no? Entonces nosotros planteamos una alternativa de utilizar balizas moleculares, que consiste en una baliza molecular, básicamente es un fragmento de material genético, en este caso de ADN, que en uno de los extremos lleva una molécula fluorescente y en el otro extremo un atenuador. Entonces esto forma una especie de lazo, de forma que esas dos moléculas están juntas y en condiciones normales la baliza no emite fluorescencia. Sin embargo, la baliza tiene una secuencia genética idéntica a la del virus, pues entonces cuando se reconoce al virus se abre este lazo, el atenuador está separado de la molécula fluorescente, entonces esto emite fluorescencia que podemos detectar, básicamente cómo funciona esta técnica. Entonces, la ventaja que tiene, en principio, frente a la PCR es que no necesita este proceso de amplificación, o al menos no necesita una amplificación tan larga como la amplificación que necesitan las técnicas de PCR. Y en la parte práctica, ¿cómo lo habéis desarrollado? Aquí en Bueno, Asturias, estamos en ello. Sí, estamos ahora trabajando en ello. Digamos, el proyecto en sí tiene dos partes, no solo esta parte de las balizas moleculares, sino tiene también una primera parte en la que tratamos de purificar o mejorar la purificación de lo que es el material genético del virus, utilizando nanopartículas a las que pegamos material genético que es complementario al del virus. Esta primera parte ya hemos avanzado bastante y vemos que somos capaces de purificar material genético del virus y bueno, estamos trabajando en ella. La segunda parte, pues estamos también trabajando en ella. Tuvimos retrasos porque hubo una especie de, con el tema de suministros, hubo problemas a nivel internacional con los suministros y tardamos en recibir varios reactivos que necesitábamos para llevar a cabo el proyecto, y estamos ahora pues viendo a ver si cómo funciona. Que funcionará. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es si realmente ofrece ventajas sobre la PCR, y ventajas sustanciales que merezcan que contemplarla como una alternativa. Ajá. Y en vuestro caso, Adolfo, ¿en qué ha consistido vuestro proyecto? Muy original, por cierto. Bueno, pues en nuestro caso, nosotros ya teníamos una relativamente larga experiencia trabajando en materiales antimicrobianos inorgánicos, es decir, materiales para luchar principalmente frente a bacterias, con la lucha contra infecciones. Ya llevamos más de 10 años trabajando en el desarrollo de esos nuevos materiales, en aplicaciones como puede ser desde la odontología para evitar problemas de periimplantitis, o en soluciones donde en medios industriales sea un peligro la presencia de bacterias.
Y con la aparición de este virus y esta problemática, lo que nos planteamos es si seríamos capaces de diseñar y preparar también materiales que tuviesen esa actividad frente al virus. Lógicamente, la comunidad científica actuó inmediatamente buscando soluciones a todos los problemas derivados de este virus, y uno de ellos es también el problema de contenerlo y de evitar los contagios. Y se sabe, cada vez van aflorando más estudios, que este virus tiene unos tiempos de permanencia en diferentes superficies, se podrían decir anormalmente altos, que es lo que facilita que sea tan sencillo, o sea, tenga tan facilitado el pasar de un individuo a otro. Entonces, con esa premisa de partida, lo que comenzamos a detectar eran las necesidades para poder abordar el proyecto. Nosotros somos un grupo especializado en materiales, o sea que la parte de idear nuevos materiales, sintetizarlos y caracterizarlos, lo podemos hacer nosotros mismos sin problema, pero en el laboratorio de microbiología que tenemos en el centro, pues solo tenemos el nivel de seguridad que permite trabajar contra bacterias, frente a bacterias, que es nuestra línea de trabajo convencional. Entonces buscamos colaboraciones con grupos de virólogos que nos pudiesen hacer esa caracterización de nuestros materiales frente a virus en una primera etapa, que sean estructuralmente similares al COVID, pero más sencillos de manipular, para posteriormente ya ir a hacer ensayos frente al COVID. De esa manera establecimos relación con el doctor Stanislao Nistal del CEU San Pablo en Madrid, y nosotros ya llevamos ya una serie de trabajos en conjunto, y ya vamos identificando los principios activos, los materiales que son más prometedores para actuar frente a virus de estructura similar. Y ahora la siguiente fase lo que nos planteamos ya es tratar de hacer el ensayo frente al propio virus del COVID. Ajá. ¿Hay una parte práctica también, Adolfo, en este momento ya, o a corto plazo, a medio plazo? Sí, nosotros podemos identificar como tres distintos niveles tres niveles distintos en el proyecto. En una primera fase es identificar el principio activo, es decir, cuando un material es antimicrobiano, igual que en los materiales orgánicos típicamente son antibióticos lo que se utiliza, en los materiales inorgánicos, que es en los que nosotros estamos especializados, es porque hay algún tipo de principio activo. Puede ser una nanopartícula de metal, puede ser la composición de un vidrio, que es una de nuestras especialidades de desarrollo de materiales, la que le confiere esas propiedades antimicrobianas. Entonces, la primera fase es identificar cuáles de los principios activos que nosotros ya teníamos y que hemos ido trabajando sobre ellos para ajustarlos tienen actividad frente al virus, que esa es la fase que ya tenemos desarrollada en este momento. La segunda fase es llegar al nivel del virus COVID, que lógicamente tendrá sus dificultades adicionales. Hasta ahora hemos estado centrados en virus de estructura similar, porque los trabajos con el COVID requieren unas medidas de seguridad todavía mucho más excepcionales y digamos, hay que llegar con algo maduro para hacer esos ensayos. Y la última fase del proyecto, que sería con el principio activo ya identificado frente al COVID, empezar su aplicación en el mundo real, digamos, utensilios o lugares donde es más propenso el que haya riesgos de contagio. Pensamos, por ejemplo, en manillas de puertas, en material hospitalario, en este tipo de pinturas para recubrir en determinados entornos, que faciliten que cuando el virus se deposite en esas superficies, su tiempo de permanencia sea mínimo. Sí, que sin duda ese es uno de los problemas o de los temas que más han preocupado un poco a la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo no sé si de una forma exagerada o no, pero hemos recibido permanentemente mensajes de cuidado con las superficies, cuidado absolutamente con todo, ¿no? Nos hemos visto obligados hasta a desinfectar la fruta cuando la traíamos a casa. Por lo tanto, yo me imagino que este trabajo que están realizando ustedes en concreto, Adolfo, va a servir de una parte práctica importante, va a tener. Claro, nosotros lo que buscamos es reforzar esos mecanismos de contención de la propagación del virus, en el sentido de no es que realmente porque nosotros tengamos una superficie recubierta con nuestro material no vaya a ser necesario desinfectarla, porque lógicamente al final una superficie la tienes que mantener limpia, y eso es una medida que hay que mantener y que integrar en nuestro día a día, yo creo que ya a futuro para siempre. Otra cosa es que cuando uno hace una desinfección, hace una actuación puntual, es decir, uno limpia una pared o limpia un suelo, pero si a los pocos minutos vuelve a pasar por ahí una persona contaminada y vuelve a depositar el virus, nos encontramos con el mismo problema previo a la desinfección.
Entonces lo que buscamos es combinar de tal manera que esa desinfección activa que se hace cuando se hace una limpieza con lejía o con los distintos productos que han ido recomendando, junto con que la propia superficie sea activa frente a la presencia del virus y no le permita mantenerse vivo durante mucho tiempo en ella, consigamos tener un mundo más seguro para evitar estos riesgos de contagio. Ajá. Con estos dos proyectos en los que están ustedes involucrados, ¿qué mensajes se podrían lanzar a la sociedad en general? Un mensaje de optimismo, en primer lugar, frente al propio virus, pero también otro mensaje de optimismo respecto al poder de reacción del mundo científico, como están demostrando ustedes mismos. Mario. A ver, yo creo, hay que ser, es bueno ser optimista, pero yo sobre todo enviaría mensajes de cautela, básicamente porque sabemos poco de cómo funciona el virus, pero a muchísimos niveles. No sabemos cómo nos vamos a inmunizar, no sabemos cómo funcionan las vacunas, no sabemos si el virus va a evolucionar. Sabemos poquitas cosas y yo creo que lo que no sabe la sociedad en general es que las investigaciones científicas llevan tiempo, llevan mucho más tiempo del que estemos barajando ahora en estos momentos. Ahora estamos dando por hecho que se pueden sacar vacunas en periodos de tiempo que serían impensables en otros casos. Entonces, yo creo que es muy importante lanzar un mensaje de idea, porque siendo honestos, está claro que la solución va a venir por la ciencia a todo esto. Yo eso lo tengo clarísimo. Pero lo que también tengo claro ahora es que ahora mismo, hoy por hoy, la mayor defensa que tenemos contra el virus es la responsabilidad personal de cada uno y que cada uno haga lo que sabe que tiene que hacer, es decir, tomar las medidas que tiene que tomar para evitar contagios. Porque mientras no haya soluciones, que por ahora no las hay, esa es la única medida que podemos tomar. Entonces, el mensaje que yo quiero lanzar, un mensaje de cautela y de concienciación social para que la gente sea sensible a lo que está pasando. Sí. Adolfo, en el segundo caso que comentaba, optimismo respecto a este poder de reacción del mundo científico, ¿usted lo ve igual? Sí, a ver, un poco la línea que comenta también Mario, lógicamente lo que la sociedad ha podido percibir es que la ciencia realmente está ahí y se vuelca cada vez que surge un problema como es este caso y que la solución va a venir por la ciencia y va a venir por la ciencia a todos los niveles porque quizá una de las no tantas veces reconocida por la sociedad la importancia de la ciencia, de los estudios fundamentales, como comenta Mario, al final, pues el éxito en el caso particular que nos ocupa en estos momentos, como es la lucha contra el coronavirus, va a venir de comprender perfectamente el funcionamiento de este virus, de conocer en profundidad todos sus mecanismos, de un estudio fundamental de su comportamiento para poder luego ya llevar una ciencia más aplicada y conseguir esa ansiada vacuna, pero que sea efectiva y para eso hay que conocer realmente contra qué nos estamos enfrentando. Entonces yo creo que sí que se está viendo que la necesidad de la ciencia y la ciencia yo creo que va a responder lógicamente. Lo que ocurre que sí que estoy de acuerdo con Mario en que hay que tener mucha cautela porque realmente cuando se oye comentar, todos tenemos unas ganas enormes de que exista esa vacuna que nos abra esa puerta a la antigua normalidad, por decirlo de alguna manera, pero los tiempos que se están barajando realmente son, o que se intenta tener esa vacuna, son extremadamente cortos para lo habitual a la hora de desarrollar un medicamento de este tipo. O sea, estamos hablando que lo normal, la unidad de tiempo, estamos hablando de en torno a 5 años mínimo y ahora se pretende tener o se pretendía tener en meses. Hay que investigar, hay que conseguir la solución, pero hay que hacerlo con seguridad. Es decir, los estudios llevan su tiempo, asegurarse de que no haya efectos secundarios es trascendental bueno, pero llegaremos, encontraremos esa solución desde la ciencia, pero lógicamente la sociedad tiene que saber que la ciencia está ahí para solucionar el problema, pero que también lleva unos tiempos. Y que mientras tanto, la mejor forma, como decía Mario, de evitar que el virus siga acampando a sus anchas es actuar todo el mundo con responsabilidad, que nos permita llevar esta nueva normalidad lo mejor posible y de la manera más segura. Sí. Precisamente quería preguntarles
Respecto al tema de la vacuna, hay noticias contradictorias, yo creo, ¿no? Por un lado, se dice que España está fuera de la carrera por la vacuna del COVID-19, pero por otro lado se señala la fortaleza de numerosos proyectos españoles en la producción de materiales. Incluso tampoco se descarta esa carrera por la vacuna. Pregunto, Mario, ¿en nuestro país vamos a estar en esa carrera por sacar la vacuna también, como escuchamos, esa carrera en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania? A ver, en España tenemos excelentes grupos de investigación trabajando en virología y en producción de vacunas, concretamente en el centro al que pertenecía, el Centro Nacional de Biotecnología, pues hay grupos extraordinarios trabajando en esta temática que no tienen absolutamente nada que envidiar a grupos internacionales. Trabajan exactamente con los mismos medios y en las mismas condiciones que grupos internacionales. Con lo cual, aventurarse a decir si estamos en la carrera o no estamos, yo creo que esto es, decir, no tiene ningún sentido hablar de este tipo de cosas. Más que nada porque el problema no es si vamos a tener vacuna o no la vamos a tener. El problema es que no sabemos exactamente cómo nos vamos a inmunizar contra el virus. Y esto creo que es el mensaje que tenemos que trasladar. Es posible que tengamos alguna vacuna, pero no sabemos si va a ser una vacuna buena, si va a producir una inmunización a largo plazo. Ni siquiera sabemos si nos vamos a inmunizar a largo plazo. Con lo cual, hablar de todo esto, hacer este tipo de predicciones, yo creo que no tienen mucho sentido, porque en ciencia, si algo sabemos en ciencia, es que para que saber cómo va a ser una cosa hay que probarla y demostrarla, con lo cual predecir y anticiparse, pues bueno, y esto creo que tiene, sobre todo en este tema, creo que no tiene mucho sentido. Hay que dejar trabajar a los científicos, hay que dejar que generen datos, tenemos que ir aprendiendo de los datos que vamos generando, estamos aprendiendo cada día están saliendo buenos artículos que nos dicen cómo funciona el virus, cómo es su biología, cómo interacciona con los humanos, y a partir de todos estos resultados pues tenemos que empezar pues a pensar cómo podemos abordar, tratar esta enfermedad. Pero predecir que vamos a ser capaces de hacer una cosa, otra, que la vacuna de Estados Unidos, de esta empresa o de esta otra, va a ser mejor o peor, eso es pura especulación. Porque hasta que no veamos cómo funciona y hasta que no se pruebe en humanos y no se hagan los ensayos clínicos, yo creo que no tiene mucho sentido especular con todo este tipo de cosas. Lo que sucede, Mario y Adolfo, es que esto que usted acaba de decir, Mario, es como echarnos un jarro de agua fría al resto de los mortales, ¿no? Que leemos constantemente. Incluso yo creo que ayer mismo, hoy mismo, alguien aventura que a final de año vamos a tener la vacuna. Otros, a lo mejor menos optimistas, hablan del año que viene, ¿no? Adolfo nos comentaba antes que a lo mejor tenemos que empezar a hablar a un plazo de 5 años, y usted, Mario, nos está diciendo también que cautela y que hablar de estas cosas no tiene ningún sentido. José María, yo creo que es lo que yo digo es que es muy difícil de predecir. O sea, quiero decir, yo ahora mismo podría decir, bueno, pues mira, que dentro de 2 años o 1 año o 6 meses o final de año, pero lo que digo es que con la información que tenemos actualmente es difícil predecir, primero, cuándo vamos a tener una vacuna que funcione y segundo, cómo va a funcionar esa vacuna. Porque no están hechas las pruebas y los ensayos clínicos. No, podemos predecir en base a cómo funcionan las vacunas con otro tipo de virus, pero claro, todos sabemos aquí que unas vacunas funcionan mejor que otras. Yo no soy virólogo, no soy la persona idónea para explicar este tipo de cosas, pero es una cuestión de sentido común, que sabemos que hay virus para los que llevamos tratando de diseñar vacunas durante muchísimos años y no las tenemos, y que hay otros virus que diseñamos vacunas que resulta que son vacunas estacionales. Entonces, pues bueno, aquí un poco el sentido común nos dice que tenemos que tener paciencia e ir viendo un poco qué resultados están dando los estudios que están yendo en marcha. Poner fechas es complicado en todo este tipo de cuestiones. Sí. Me imagino que lo que sí van a llegar antes o mucho antes van a ser esas medicinas que palíen una parte de la enfermedad, ¿no? Aunque yo veo también en este caso de que ha habido como una cierta dispersión, lo cual nos dice seguramente de que estamos ante un virus
por supuesto que no era conocido, pero realmente complicado de atajar, ¿no? En este sentido, esos remedios de las medicinas piensan que sí pueden llegar con un poco más de adelanto, Adolfo. Sí, a ver, lo que ocurre también es, y un poco es consecuencia de la urgencia en la que vivimos, porque lógicamente necesitamos soluciones muy pronto. Entonces, lo que sí puede estar tranquila la sociedad es que la comunidad científica está haciendo todo lo posible, se está concentrando muchísimos esfuerzos en la lucha contra el COVID, económicos, humanos, de todo tipo. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en el tema principal de investigación. Y aunque, como bien dice Mario, no se pueden poner tiempos, lo que tiene que saber la sociedad es que las soluciones llegarán en el tiempo más corto posible, porque no va a ser por falta de esfuerzo, ni de científico, ni de estudios relacionados, ni de interés incluso de comercializar los productos. Ese esfuerzo está garantizado. Lo que ocurre también es que cuando se trabaja con estas urgencias, como hemos dicho anteriormente, las investigaciones necesitan un tiempo y necesitan unas validaciones. Y quizá estas noticias contradictorias que han surgido con medicamentos son también consecuencia de intentar correr más de lo debido, de intentar llegar a conclusiones antes de tener completadas distintas pruebas experimentales, que al final generan cierta confusión para la sociedad en general, pero que desde el mundo científico sí que comprendemos que cuando no se dejan los resultados madurar lo suficiente para tener unas conclusiones más definitivas, pues uno corre el riesgo de que estudios siguientes contradigan lo que acabas de encontrar. Ocurre históricamente en la ciencia cuando se quiere investigar a estas velocidades. Pero, lógicamente, los tiempos, sin poder cuantificarlos, porque eso sí que es verdad, que es decir un tiempo ahora no tiene ninguna validez. Podríamos decir 6 meses como decir 4 años y estar equivocados en ambos casos. Lo que va a ser es lo más corto. Eso la gente puede estar tranquilo porque se está concentrando muchísimos esfuerzos en este campo. Cambiamos un poco de tema. Mario, ¿qué conocen del resto de proyectos de Asturias en este campo que se están llevando a cabo en este momento? A ver, yo por afinidad con mi campo, conozco, no en profundidad, pero bueno, sí un poco el fundamento del proyecto de Carlos Otín y Alejandro López Soto, que es un proyecto que financiaron también en el Instituto de Salud Carlos III, y que es un proyecto muy interesante. Yo creo que es muy interesante porque básicamente trata de identificar aspectos genéticos que hagan más susceptible a un paciente a desarrollar una enfermedad fuerte si es contagiado por el virus. Entonces, claro, esto es creo que es una de las bases para luchar contra la pandemia, porque si identificamos a individuos que son más susceptibles de tener una enfermedad fuerte, pues digamos que estos individuos sí que podemos hacer que de alguna forma se protejan más contra el virus. Entonces, aquí hay diferentes posibilidades sobre qué factores pueden estar implicados en que una persona desarrolle una enfermedad más fuerte o más suave. Está claro que la edad es un factor importantísimo, pero luego también sabemos que hay una serie de factores externos e internos, genéticos y ambientales, que también determinan esta susceptibilidad. Hace unas semanas se publicó un artículo en una revista muy buena, científica, que se llama Cell, que sugería que haber estado expuesto a infecciones con otros tipos de virus, coronavirus, que hacía que tuviésemos una carga de anticuerpos que nos hacía pasar una enfermedad más suave, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor ambiental que ya puede determinar nuestra susceptibilidad al desarrollo de una enfermedad agresiva. Y luego está el factor genético, la condición genética de cada uno, que es un factor individual. Cada uno tenemos una condición genética y unos somos más altos, más bajos, y unos por nuestra condición genética somos más resistentes a la infección por el virus que otros, ¿no? Entonces el proyecto de Carlos López Otín y Alejandro López Soto tratan de identificar pues variantes genéticas que nos hagan más resistentes a este virus. Y como digo, creo que es una cosa muy importante, porque eso nos ayuda a cribar a la sociedad y a identificar a personas que se tengan que proteger más contra la infección. Ajá. Adolfo, yo le preguntaría,
esta colaboración, esta implicación de tantos grupos a nivel regional y nacional que estamos observando en estas fechas, ¿esto es algo común, es habitual o ha surgido ahora por esta pandemia sanitaria? Bueno, es más común de lo que se piensa. Es cierto que estamos en una situación excepcional y se han acelerado muchísimo más las colaboraciones. Por ejemplo, en el CSIC, la institución a la que pertenecemos, ya lleva un tiempo en el que se han organizado lo que se denominan PTIs, plataformas temáticas interdisciplinares, para conseguir abordar temáticas concretas desde todos los distintos campos del conocimiento que sean necesarios para solucionar problemas, ya sea en el ámbito de la energía, ámbito de transporte, que es, distintos ámbitos. Pues en el caso de una vez que ha surgido el COVID, se ha organizado una inmediatamente relacionada directamente con la problemática del COVID. Normalmente, al final, la investigación aislada es complejo. Siempre estás en contacto con investigadores, ya sea de tu entorno, regional, nacional, internacional, por temáticas, porque siempre necesitas apoyos unos en otros. Lo que se ha conseguido en este caso es que esas interacciones, esas colaboraciones se agilicen muchísimo y que inmediatamente se establezcan plataformas en las cuales cada uno ponga a disposición los medios y conocimientos que tiene e identifique los que está buscando para conseguir esas sinergias lo antes posible, porque, bueno, como estamos comentando a lo largo de esta charla, lo que interesa sobre todo es optimizar los esfuerzos en el tiempo. Bueno, como españoles que somos los tres, sabemos que somos muy dados a fustigarnos en muchas ocasiones. Yo les traslado la siguiente pregunta. ¿Qué observan en el mundo científico español tras esta reacción ante el COVID-19? ¿Estamos a la altura de otros países? ¿Estamos igual? ¿Estamos por debajo? Mario. Bueno, no, está claro que ha habido una respuesta global de la sociedad apoyando a la ciencia y sobre todo concienciándose de que la ciencia es muy importante, porque cuando tenemos problemas, los problemas normalmente se resuelven a través de un abordaje científico. Entonces esto, en ese sentido, pues fue positivo para que la sociedad se concienciase de que el único camino que es posible es un poco, pues, la ciencia y la innovación. De hecho, a mí que te llegan a través del teléfono, no sé, pues, amigos y gente que pues nunca había comentado nada sobre este tema, pues apoyando la ciencia y poniendo en valor todo lo que tiene que ver con la ciencia. Esto es una cosa que me sorprendió mucho. Ahora, claro, ahora está por ver qué va a pasar en el futuro, porque solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, yo estoy expectante por ver lo que pasa cuando todo esto se solucione y cuando volvamos a estar tranquilos y volvamos a querer disfrutar de lo que nos ofrece la vida, si nos acordamos más de la ciencia o otro tipo de... Yo creo que las sociedades como es y somos como somos, y entonces pues bueno, no soy muy optimista pensando que esto es algo que vaya a cuajar y vaya a quedar para el futuro. Sí. En este sentido también, en este tiempo que nos toca vivir, se ha hablado mucho del retraso de España respecto a la inversión en I+D+I, en investigación en general. Los datos objetivos están ahí y son los que son y son claros en este sentido, ¿no? Pero ustedes tienen otra visión distinta de la meramente inversora financiera para destacar el papel del I+D+I de nuestro país. Adolfo. Bueno, a ver, el I+D+I en España, la verdad es que no tiene nada que envidiar, digamos, como calidad científica de los investigadores y de las temáticas en las cuales se está investigando, no tiene nada que envidiar a otros países. Es cierto que cuantitativamente, pues la inversión a nivel de dinero es el que es y al final eso es lo que determina un poco los ritmos y las capacidades con las que se puede investigar, no solo tanto desde el sector público, sino también desde el privado. Lógicamente, cuando estamos hablando de, como hablábamos antes, de las vacunas, pues es en aquellos países donde hay grandes farmacéuticas que son las primeras interesadas en que esto se obtenga, pues también están metiendo dinero al sistema.
Entonces, los recursos, lógicamente, condicionan. A nivel de calidad científica no hay nada que envidiar y yo creo que el investigador español está perfectamente reconocido a nivel mundial por su calidad, su empeño en el trabajo y sus condiciones. Pero, lógicamente, pues es cierto que más recursos pues, posiblemente nos facilitarían ir más rápido, siempre y cuando se utilizasen bien esos recursos también, porque al final muchas veces la cuestión no es solo disponer de recursos, sino saber aprovecharlos. Pero bueno, que lógicamente sí que actuarían como un catalizador para facilitar el avance de las investigaciones. Mario. Sí, José María. Sí. José María, ¿puedo añadir algo a lo que comentó Adolfo? No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adolfo, pero claro, sí que me gustaría incidir un poco más en este tema porque creo que es fundamental. Hay muchos indicadores sobre el estado de prosperidad de un país que se basan en su producción científica y en lo que invierten en ciencia, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que un país es más próspero cuanto más invierte en ciencia, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara, ¿no? Entonces, aquí, pues, está claro que en España es importante invertir más en ciencia, básicamente porque estamos por debajo de otros países que económicamente, pues, están como nosotros, ¿no? Entonces, esto es una cosa que la sociedad y los políticos tienen que tener clara, que es muy importante ponernos al nivel de otros países porque eso demostrará que tenemos el nivel de prosperidad que se ajusta con nuestro nivel económico. Y de eso creo que nos tenemos que mentalizar todos. Pero luego, aparte de lo que comentas, es muy importante invertir en ciencia, básicamente para evitar que investigadores de 40 años, que aquí en España están con contratos anuales o bianuales y que por su currículum en otros países estarían en una posición estable, permanente y viviendo estupendamente bien y pudiendo hacer un proyecto de vida, pues aquí no. Aquí, con el mismo currículum, están en una situación pues inestable totalmente, ¿no? Entonces necesitamos invertir más para solucionar ese tipo de problemas, ¿vale? Pero aparte de eso, yo creo que también hay un problema de fondo que tiene que ver con lo que comentaba antes, que es el reconocimiento de la sociedad hacia la labor y actividad científica. Creo que en otros países, sobre todo países nórdicos, anglosajones, etcétera, algún país asiático también, la sociedad reconoce mucho más la labor científica y ese reconocimiento se traduce a muchísimos niveles. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que hacia donde deberíamos caminar, ¿no? A una sociedad que reconozca la importancia de la labor científica y que reconozca más a sus científicos. Sí, yo creo que en ese sentido asusta un poco cada vez que leemos el estado de precariedad en el que trabajan ustedes, trabajan sus equipos, trabajan laboratorios. Es algo impensable, ¿no? Cuando absolutamente todo el mundo estamos de acuerdo en que el progreso del mundo, y ya no quiero contar nada respecto al cambio climático en el que estamos, viene por parte de la innovación, viene por parte del I+D+I. Y llama la atención fundamentalmente eso, ¿no? Esta precariedad que nosotros observamos en nuestro país. Yo no sé si esa es la imagen real o no. Sí, es la imagen real. O sea, sí, no, perdón, Adolfo, es tan sencillo como esto. Un investigador de 40 años con un currículum determinado, aquí todavía es posible que no haya conseguido estabilizarse, no haya conseguido una posición fija, estable, para poder trabajar con tranquilidad y, por tanto, no pueda hacer un proyecto de vida, mientras que en cualquier otro país que van por delante de nosotros en este sentido, pues ya tendría con exactamente el mismo currículum, tendría ya una posición estable y podría hacer un proyecto de vida. Y eso es lo que tenemos que mejorar. ¿No? Y de hecho ocurre en el sentido de lo que comentábamos antes, que al final el reconocimiento como investigador de español, el reconocimiento fuera es muy alto. Muchos investigadores acaban haciendo esa vida en otros países porque sí que les ofrecen esas condiciones de estabilidad en un periodo más acorde a lo que correspondería. Entonces, lógicamente, en esa etapa postdoctoral ve mejor estabilidad en ese país
en un momento dado establece allí su proyecto vital ya y es un capital que el país pierde. Sí. Volvamos a Asturias, si les parece. ¿Cuál es la situación general que vivimos en Asturias? ¿Diferente a la del resto del país? Aquí, al menos en los últimos tiempos, hemos tenido una pequeña luz, ¿no? Un pequeño toque de optimismo, como ha sido la creación de una consejería de ciencia. En ese sentido, yo creo que ya es un paso importante para lo que decíamos antes, ¿no? Tratar de decir, este es el camino que tenemos que seguir. ¿Cómo ven el panorama en Asturias? Mario. Sí, bueno, a ver, como bien dices, eso está claro que es una declaración de intenciones. Ya simplemente si haces una consejería de ciencia, eso quiere decir bueno, que es una cosa que quieres priorizar y entonces, pues bueno, la comunidad científica, pues todo lo que tenga que ver con este tipo de iniciativas, pues lo aplaude, sin lugar a dudas. Pero a la vez estamos expectantes por ver cómo se dota económicamente esta consejería y ver qué cosas puede hacer. Y desde la comunidad científica, pues eso, empujamos todos en esa dirección y apoyamos que esta consejería esté lo mejor dotada económicamente posible para que pueda hacer pues eso, un poco todas las cosas que tiene en mente, que sabemos que son muchas. Sí. Adolfo, ¿quieres añadir algo? Sí, y que yo creo que además también la propia apuesta de crear una consejería de ciencia, y si se da cuenta un poco de cómo vamos refiriéndonos a digamos, los recursos en ciencia, tanto Mario como yo, es ver que la ciencia es una inversión. O sea, lo que es importante es que cambien desde un punto de vista del prisma político, que el dinero que se mete en ciencia es un gasto, no, es una inversión. Y realmente al final, en situaciones como estas, que por desgracia nos está tocando vivir, es cuando nos damos cuenta de que realmente los euros que se meten en este tipo de esfuerzos, al final la sociedad los va a recuperar y un país que realmente quiera progresar tiene que apostar por este tipo de inversiones. Entonces, desde un punto de vista político, el hecho de que ya se cree una consejería para ese fin, pues bueno, ha sido muy bien recibido en la comunidad científica porque es un aval de que se está apostando realmente por ello. Uh-huh. Yo no sé ustedes, yo confieso que estoy un poco sorprendido en las últimas semanas cuando lees y escuchas de que parece que todos los problemas de este país se reducen a salvar la hostelería, a salvar el turismo, apoyos para comprar coches eléctricos y en cambio se escucha muy poco de ese apoyo que tendría que ser espectacular hacia el tema de la ciencia. No sé si coinciden con esa apreciación, consideran que soy un poco pesimista o qué. Mario. No, sí, yo en la línea de lo que comentábamos antes, José María, bueno, yo creo que ahora con todo lo que tiene que ver con el COVID se han puesto muchos recursos encima de la mesa para luchar con el COVID y también se han trasladado mensajes de que esto va a tener continuidad. Pero yo insisto y vuelvo un poco a lo que decía antes, esto vamos a ver si es así, ¿vale? El tiempo lo dirá. Yo creo que, como bien decía Adolfo, todo lo que sea dinero que vaya dedicado a la ciencia no es un dinero, no es un gasto, esto es una inversión, porque lo que ocurre en otros países que tiene muy claro esto, es claro lo que ocurre, que este dinero que se invierte acaba traduciéndose en beneficios para la sociedad y entonces pues bueno, aquí por ahora lo estamos diciendo, vamos a ver si se acaba haciendo. ¿Quieres añadir algo, Adolfo? Sí, a ver, lo que comentaba del tema de la preocupación por hostelería, además, a ver, simplemente lo único que está haciendo es reflejar un poco el modelo económico que tenemos. Es decir, yo entiendo perfectamente que ahora mismo hay un número de empleos enorme que depende de este tipo de sectores, como ocurrió también en su momento con la construcción. Entonces, lógicamente, hay una preocupación por mantener estos empleos, pero también es cierto que tiene que hacer reflexionar de que posiblemente el modelo tiene que ir evolucionando hacia algo que no sea tan dependiente que como un suceso tan puntual como ha sido el surgir de este virus lo pueda dejar todo temblando. Entonces,
es posiblemente una oportunidad para reflexionar de que realmente hay que ir evolucionando hacia un modelo económico un poco más sólido, y ahí, si nos comparamos con los países del entorno, normalmente todos estos países que tienen modelos más sólidos están basados también en una inversión fuerte en investigación. Está claro. También yo creo que hay una cuestión clara, ¿no? Hablamos de ustedes, de sus equipos, hablamos del equipo de Carlos López Otín, por poner solo 3 ejemplos, y eso da la sensación de que en Asturias se está haciendo algo importante. ¿Coinciden, Mario, en esa apreciación? En Asturias tenemos grandes equipos de investigación que están muy por encima de lo que cabría esperar en función de la región que somos y del número de habitantes que tenemos. Eso es algo que damos por hecho. Si nos comparamos con otras regiones o comunidades de tamaño parecido, pues aquí sobre en diferentes ámbitos, como por ejemplo la nanotecnología o la biomedicina, pues estamos muy por encima de lo que hay en otras regiones, ¿no? Y eso es otra cosa que tampoco la sociedad asturiana creo que tenga muy claro y que sería importante trasladar adecuadamente. Bueno, hay una tarea lógica que esa también nos implica a nosotros, a los periodistas, y también a este mismo proyecto de Asturias Innova, que es precisamente trasladar a la sociedad ese esfuerzo que se está realizando, ¿no? Adolfo, me quería comentar algo. Y no, que ahora hablamos del ámbito, bueno, pues biosanitario, pues porque lógicamente nos capta el 100% de nuestra atención, tanto como investigadores hasta como sociedad, pero que realmente en Asturias también en otros ámbitos, cuando se está hablando de investigación alimentaria, como instituto, por ejemplo, también del CSIC, de productos lácteos, o investigación en energía o en medio ambiente, como en el Instituto Nacional de Carbón, otros centros que hay aquí en la región, se hace investigación también de mucha calidad en otros ámbitos. Quiero decir que es cierto que hay que hacer ese esfuerzo desde todos los ámbitos por trasladar a la sociedad la calidad en la investigación que hay aquí en la región. Vamos terminando ya, si les parece. La situación, bueno, de la pandemia sanitaria que tenemos, en el caso de ustedes y de sus equipos, ¿les ha supuesto un retraso o el freno de otros proyectos en el que estaban de investigación en materia de salud, como el referido al cáncer? Y por otro lado, una vez que pase esto, ¿van a poder recuperar el terreno perdido? Mario. Bueno, pues sí, lógicamente esto tiene un impacto, como comentaba al principio de la intervención. Tiene un impacto porque por un lado tuvimos que adaptar un poco el trabajo rutinario a las condiciones de aislamiento social, entonces hubo varios proyectos que tuvimos que congelar. Pero luego también es cierto que, por ejemplo, teníamos un proyecto muy importante, una colaboración que teníamos con un grupo del Instituto Cajal de Madrid, en la que llevábamos trabajando con unos ratones durante varios meses, y que pudimos rescatar, pero por los pelos, básicamente, porque conseguimos terminar de recoger muestras de esos animales pues prácticamente el día antes al que se produjo el cierre del centro por el estado de alarma. Entonces, en ese sentido, conseguimos un poco salvar los muebles. Y luego, el resto de proyectos que tenemos en envejecimiento y cáncer, pues por los dos motivos que comento, por el tema de tener que adaptar un poco las condiciones de trabajo a las condiciones que marcan la nueva normalidad, y por tener que dedicar una parte de los recursos a un proyecto de virus con el que el laboratorio no ha estado trabajando habitualmente, pues sí que estos proyectos en cierto modo sí que se han visto alterados. Pero bueno, estamos poniendo todos lo mejor de nuestra parte. Mis compañeros del laboratorio están dando lo mejor de sí mismos, no están reparando absolutamente nada, y tratamos de hacer que el impacto sea mínimo, con lo cual pues esperamos pues eso, que como digo, que todo esto se note lo menos posible, y en ese sentido pues bueno, desde aquí también quiero agradecer un poco pues el esfuerzo tan grande que están haciendo pues toda la gente con la que trabajo en el laboratorio. Ajá. En su caso, Adolfo.
Bueno, en nuestro caso, lo que sí que ha llevado a una concentración de esfuerzos en esta línea ha sido en la que comentaba anteriormente, la que es concretamente de investigación en materiales antimicrobianos, una línea que tiene bastante peso en el centro y que ahora se ha concentrado casi exclusivamente en la búsqueda de esas superficies viricidas para luchar contra el COVID. Lo que ocurre es que como somos un centro de materiales, hay otras líneas que no tienen nada que ver con esta aplicación frente al virus, son para otros campos de aplicación completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, esas líneas siguen su curso y lo que han sufrido ha sido el parón debido únicamente al propio confinamiento, porque al no ser consideradas actividades esenciales, pues lógicamente no han tenido que sufrir ese parón. Se ha utilizado ese tiempo pues más para analizar los resultados ya que se tenían, preparar publicaciones científicas que siempre tienes ahí pendientes para presentar, pero la única modificación, digamos, en nuestro plan estratégico en cuanto a líneas de investigación ha sido que sí que es cierto que ahora la de materiales antimicrobianos se ha concentrado mucho en la aplicación contra el COVID. Las demás siguen su curso más o menos previsto, con ese valor. Muy bien, ya finalmente yo les pido que aprovechen este momento. Estamos en junio, pero podrían decirnos su carta a los Reyes Magos para seguir trabajando en sus respectivos proyectos y en sus centros de investigación, por pedir que no quede, Mario. Bueno, un poco en la línea de lo que comentábamos antes, una apuesta decidida y un compromiso desde la sociedad y, en definitiva, desde los que nos gobiernan, que son los políticos, para dar continuidad un poco a todo lo que se está planteando ahora y que los equipos de investigación pues puedan, sobre todo, tener estabilidad y continuidad y poder seguir trabajando en lo que hacemos, que en situaciones como en la que estamos ahora se demuestra que es importante. Muy bien, Adolfo. En la misma línea de lo que dice Mario, pues simplemente pues que esto no quede en un esfuerzo puntual porque no estamos con un problema digamos único como es el que nos encontramos ahora mismo, sino que cambie o que aporte, digamos, una nueva apuesta continuada por la inversión en I+D en esta temática, por supuesto, que es mucho más fácilmente comprensible para la sociedad, pero en todas las temáticas de I+D en la que realmente hay posibilidad de, mediante una inversión, conseguir luego un retorno a medio plazo, pues que se siga apostando por la I+D y que no se quede en algo anecdótico por el problema por el que estamos pasando en estos momentos. Muy bien. Mario, Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido muy interesante. Darles las gracias y la enhorabuena por el trabajo que realizan en beneficio de toda la sociedad. Y a todos ustedes, gracias por su atención y emplazarles para la semana próxima, en donde contaremos con 2 nuevas conferencias. La primera con el doctor López Acuña y la segunda con Fernando Beltrán. Muchas gracias. Buenos días.